Luces, cámara, acción. Listo, muy buenos días, mis campeones, campeonas. Empezamos esta hora de obra literaria, ¿sí? Con la bendición de Papito Dios, comenzamos un nuevo día, una nueva semana y a su vez un nuevo mes. Entonces, vamos a ponernos pilas, chicos, para empezar a leer. Y la lectura del día de hoy nos habla del huésped de Drácula. Como que nos llama la atención ese título medio subjetivo, medio sugestivo ahí. El huésped de Drácula, de Bram Stoker. Prelectura. ¿Qué sabes de Drácula? A ver, Luciana, cuéntame, ¿qué sabes de Drácula? Que es el rey de los vampiros. Que es el rey de los vampiros. Vamos, Emily Cedeño, ¿qué sabes de Drácula? Que toma sangre. Que chupa sangre. Irá apuntando porque eso de aquí tiene que subirme de tarea, de actividad, ¿verdad? Así que yo no les veo que estén copiando ni tampoco aportando con sus ideas. Dele, por favor, dígame. Yo no le puedo enviar por Educate porque mi computadora no vale. Ya no se preocupe, apenas pueda me envía, ¿ya? Sigamos. Chicos, yo no veo absolutamente a nadie que se haya registrado en el chat del Zoom, ¿verdad? Y ya es 10:14, ya nadie veo registrado. No le veo a nadie registrado en el chat del Zoom. Y los nombres y apellidos van con mayúsculas. Son sustantivos propios. Listo, entonces. ¿Has leído alguna narración o has visto alguna película sobre vampiros? A ver, ayúdame, por favor, Cristina Figueroa. ¿Has leído alguna narración o has visto alguna película sobre vampiros? Ya no pudo activar el micrófono la Cristina. A ver, Maite Jiménez, ¿ha leído alguna narración? ¿Ha visto alguna película sobre vampiros? Sí. ¿Sí? ¿Qué película o qué historia ha leído? He visto una que se llama La Legión de los Vampiros, otra que se llama Crepúsculo. He visto varias. Hay bastantes películas sobre vampiros, ¿no es cierto? Listo, entonces vamos. ¿En qué país europeo se encuentra la ciudad de Múnich? ¿Alguien sabe en dónde se encuentra Múnich? ¿Qué página? Estamos en la 62. ¿Alguien sabe en dónde se encuentra Múnich? A ver, Christopher. En Alemania. En Alemania, muy bien. Múnich se encuentra en Alemania. ¿En qué? Estamos en la página 62, por favor. Sigamos. ¿Qué es una noche de brujas? ¿Alguien sabe qué es una noche de brujas? A ver, le vamos a escuchar a la bella Sevilla. ¿Qué es una noche de brujas, a la bella? ¿Estás apagado el micrófono, mi vida? Es una noche de reunión de unas brujas. Ya, es una noche que en una reunión de brujas. ¿Alguien que quiera más participar, que quiera decir qué es para ustedes una noche de brujas? No. Es donde se disfrazan todos de brujas. Es cuando se disfrazan todos, un Halloween. Halloween. ¿Ya? Acá les dice que es como Halloween. Usted irá completando, por favor. No se olvidará de controlar las faltas ortográficas. ¿Qué crees que ocurre en una auténtica noche de brujas? ¿Qué se imagina usted? Ya se reúnen las brujitas y ¿qué se imagina usted que sucede? A ver, Danae Salazar, ¿qué será que sucede? Se reúnen para... Tienes interferencia, mi Danae. A ver, Ariana Ortiz, dígame, ¿qué sucede en una noche de brujas? ¿Hacen brujería? Hacen brujerías, dice que se reúnen para hacer brujerías. Vamos entonces con la lectura. Pilas ahí, ¿de acuerdo? Vamos entonces con la lectura. El huésped de Drácula por Bram Stoker. Página número 63. Cuando iniciamos nuestro paseo, el sol brillaba intensamente sobre Múnich y el aire estaba repleto de la alegría propia de comienzos del verano.
En el mismo momento en que íbamos a partir, Herdelbrook, el maitre de hotel de 4 Saisons, donde me alojaba, bajó hasta el carruaje sin detenerse a ponerse el sombrero y tras desearme un placentero paseo, le dijo al cochero, sin apartar la mano de la manija de la puerta del coche: no olvide estar de regreso antes de la puesta del sol. El cielo aparece claro, pero se nota un frescor en el viento del norte que me dice que puede hacer una tormenta en cualquier momento. Pero estoy seguro de que no se retrasará. Sonrió, pues ya sabe qué noche es. Johann le contestó con un enfático "Ja, mein Herr", y llevándose la mano al sombrero, se dio prisa en partir. Cuando hubimos salido de la ciudad, le dije tras indicarle que se detuviera: dígame, Johann, ¿qué noche es? Se persignó al tiempo que contestaba lacónicamente: Walpurgis Night, noche de brujas. Y sacó su reloj, un grande y viejo instrumento alemán de plata, tan grande como un nabo, y lo contempló con las cejas juntas y un pequeño e impaciente encogimiento de hombros. Me di cuenta de que aquella era su forma de protestar respetuosamente contra el innecesario retraso, y me volví a recostar en el asiento, haciéndole señas de que prosiguiese. Reanudó una buena marcha, como si quisiera recuperar el tiempo perdido de vez en cuando. Los caballos parecían alzar sus cabezas y olisquear suspicazmente el aire. En tales ocasiones, yo miraba alrededor alarmado. El camino era totalmente adónimo, pues estábamos atravesando una especie de alta meseta barrida por el viento. No se olviden, chicos, de ir, por favor, encerrando a los personajes, resaltando palabras nuevas y subrayando, por favor, lo más importante, ¿de acuerdo? Sigamos entonces. Los 3 estudiantes que ingresaron en este momento, no se olvide de poner, por favor, su nombre y su apellido en el chat del Zoom para registrar la hora. Mientras viajábamos, vi un camino que parecía muy poco usado y que aparentemente se hundía en un pequeño y serpenteante valle. Parecía tan invitador que, aún arriesgándome a ofenderlo, le dije a Johann que se detuviera. Y, cuando lo hubo hecho, le expliqué que me gustaría que bajase por allí. Me dio toda clase de excusas y se persignó con frecuencia mientras hablaba. Esto, de alguna forma, excitó mi oscuridad, así que le hice varias preguntas. Respondió evasivamente, sin dejar de mirar una y otra vez su reloj como protesta. Al final, le dije: bueno, Johann, quiero bajar por ese camino. No le diré que venga si no lo desea, pero cuénteme, ¿por qué no quiere hacerlo? Eso es todo lo que le pido. Siga, por favor, Gaby Domínguez. Como respuesta, pareció zambullirse desde el pescante por lo rápidamente que llegó al suelo. Entonces extendió sus manos hacia mí en gesto de súplica y me imploró que no fuera. Mezclaba el suficiente inglés con su alemán como para que yo entendiese el hilo de sus palabras. Parecía estar siempre a punto de decirme algo, cuya sola idea era evidente que la aterrorizaba, pero cada vez se echaba atrás y decía mientras se persignaba: Walpurgis Night. Gracias, Gaby. Traté de argumentar con él, pero era difícil discutir con un hombre cuyo idioma no hablaba. Ciertamente él tenía todas las ventajas, pues aunque comenzaba hablando en inglés, un inglés muy burdo y entrecortado, siempre se excitaba y acababa por reventir a su idioma natal. Y cada vez que lo hacía, miraba su reloj. Entonces, los caballos se mostraron inquietos y olisquearon el aire. Ante esto, palideció y, mirando a su alrededor de forma asustada, saltó de pronto hacia adelante, los afarró con bridas y los hizo avanzar unos 10 metros. Yo le seguí y le pregunté por qué había hecho aquello. Como respuesta, se persignó, señaló el punto que había abandonado y apuntó con su látigo hacia el otro camino, indicando una cruz y diciendo primero en alemán y luego en inglés: enterrados, estar enterrados los que matarse ellos mismos. Recordé la vieja costumbre de enterrar a los suicidas
con los cruces de los caminos. ¡Ah, ya veo! ¡Un suicida! ¡Qué interesante! Pero a fe mía, que no podía saber por qué estaban asustados los caballos. Mientras hablábamos, escuchábamos un sonido que era un cruce entre el aullido de un lobo ¡Au! Y el ladrido de un perro. ¡Guau, guau, guau! Se oía muy lejos, pero los caballos se mostraron muy inquietos y le llevó bastante tiempo a John calmarlos. Estaba muy pálido y dijo, suena como lobo, pero no hay lobos aquí ahora. ¿No? Pregunté inquisitivamente. Hace ya mucho tiempo desde que los lobos estuvieron tan cerca de la ciudad. Mucho, mucho, contestó. En primavera y verano, pero con la nieve, los lobos no mucho lejos. Mientras acariciaba a los caballos y trataba de calmarlos, oscuras nubes comenzaron a pasar rápidas por el cielo. El sol desapareció y una bocanada de aire frío sopló sobre nosotros. No obstante, tan solo fue un soplo y más parecía un aviso que una realidad, pues el sol volvió a salir brillante. Johann miró hacia el horizonte, haciendo víscera con su mano y dijo, la tormenta de nieve venir dentro de mucho poco. Luego miró de nuevo su reloj y manteniendo firmemente las riendas, pues los caballos seguían manoteando inquietos y agitando sus cabezas, subió al pescante como si hubiera llegado el momento de proseguir nuestro viaje. Me sentía un tanto obstinado y no subí inmediatamente al carruaje. Hábleme del lugar, el que lleva este camino, le dije y señalé hacia abajo. Se persignó de nuevo y murmuró una plegaria antes de responderme. Es maldito. ¿Qué es lo que es maldito? Inquirí. El pueblo. Entonces, ¿hay un pueblo? No, nadie vive allá desde cientos de años. Me devoraba la curiosidad, pero dijo que había un pueblo. Había. ¿Y qué pasó ahora? Como respuesta, se lanzó a desgranar una larga historia en alemán y en inglés, tan mezclados que casi no podía comprender lo que decía. Pero a grandes rasgos logré entender que hacía muchos cientos de años habían muerto allí personas que habían sido enterradas y se habían oído ruidos bajo la tierra. Y cuando se abrieron las fosas, se hallaron a los hombres y mujeres con el aspecto de vivos y las bocas rojas de sangre. Y por eso, buscando salvar sus vidas, ¡ay! Y sus almas. Y aquí se persignó de nuevo. Los que quedaron huyeron a otros lugares donde los vivos vivían y los muertos estaban muertos. Y no otra cosa. Evidentemente tenía miedo de pronunciar las últimas palabras. Mientras avanzaba en su narración, se iba excitando más y más. Parecía como si su imaginación se hubiera desbocado y terminó en un verdadero paroxismo de terror. Blanco el rostro, sudoroso, tembloroso y mirando a su alrededor, como si esperase que alguna horrible presencia se fuera a manifestar allí mismo, en la llanura abierta, bajo la luz del sol. Finalmente, en una agonía de desesperación, gritó, Walpurgisnacht, e hizo una señal hacia el vehículo, indicándome que subiera. Mi sangre inglesa hirvió ante esto y echándome hacia atrás dije, ¿tiene usted miedo, Johann? ¿Tiene usted miedo? Regresé, yo volveré solo. Un paseo a pie me sentará bien. La puerta del carruaje estaba abierta. Tomé del asiento el bastón de roble que siempre llevo en mis excursiones y cerré la puerta. Señalé el camino de regreso a Múnich y repetí, ¡regrese, Johann! La noche de Walpurgis no tiene nada que ver con los ingleses. Siga, por favor, Lady Villarreal. Ya. Los caballos estaban ahora más inquietos que nunca y Johann intentaba retenerlos, mientras que me imploraba excitadamente que no me cometiera tal locura. Me daba pena el pobre hombre, parecía sincero. No obstante, no pude evitar el echarme a reír. Ya había perdido todo rastro de inglés en sus palabras.
En su ansiedad había olvidado que la única forma que tenía de hacerme comprender era hablar en mi idioma, así que chapurreó alemán nativo. Comenzaba a ser algo tedioso. Tras señalar la dirección, exclamé, ¡regrese! Y me di la vuelta para bajar por el camino lateral hacia el valle. Con un Gracias, Lady. gesto, Siga, por favor, Emily Cedeño. Con un gesto de desesperación, Johan volvió su caballo. Me apoyé sobre mi bastón y lo completé a alejarse. Marchó lentamente por un momento, luego sobre la cima de una colina apareció un hombre alto y delgado. No podía verlo muy bien a aquella distancia, cuyo se acercó a los caballos. Comenzaron a encabritarse y patear, luego rechinaron aterrorizados y echaron a correr locamente. Los contemplé perderse de vista y luego busqué al extraño, pero me di cuenta que también él había desaparecido. Me volví con ánimo tranquilo hacia el camino lateral que bajaba hacia el profundo valle, que tanto había preocupado a Johan. Por lo que podía ver, no había ni la más mínima razón para esta preocupación. Gracias, Emily. Y diría que caminé durante un par de horas sin pensar en el tiempo ni en la distancia, y ciertamente sin ver ni persona ni casa alguna. En lo que a aquel lugar se refería, era una verdadera desolación, pero no me di cuenta que esta particularidad hasta que, al dar la vuelta de un recodo del camino, llegué hasta el disperso lindero de un bosque. Entonces, me di cuenta de que inconscientemente había quedado impresionado por la desolación de los lugares por los que acababa de pasar. Siga, por favor, Melanie Vallas. Siga, por favor, Camila Montes. Ya. Me senté para descansar y comencé a mirar a mi alrededor. Me fijé en que el aire era mucho más frío que cuando había iniciado mi camino. Parecía rodearme un sonido susurrante, en el que se oía de vez en cuando, muy en alto, algo así como un rugido apagado. Miré hacia arriba y pude ver que grandes y densas nubes corrían rápida por el cielo, el norte a sur, a una gran altura. Eran los sonidos de una tormenta que se aproximaba por algún lejano estrado de aire. Noté un poco de frío y pensando que era para haberme sentado tras la caminata. Reinicié mi paseo. Gracias, Camila. El terreno que cruzaba ahora era mucho más pintoresco. No había ningún punto especial digno de mención, pero en todo él se notaba cierto encanto y belleza. No pensé más en el tiempo y fue solo cuando empezó a hacerse notar el oscurecimiento del sol que comencé a preocuparme acerca de cómo hallar el camino de vuelta. Había desaparecido la brillantez del día, el aire era frío y el vuelo de las nubes allá en lo alto mucho más evidente. Iban acompañadas por una especie de sonido ululante y lejano, por entre el que parecía escucharse a intervalos el misterioso grito que el cochero había dicho que era de un lobo. Dudé un momento, pero me había prometido ver al pueblo abandonado. Así que proseguí. Y de pronto llegué a una amplia extensión de terreno llano, cerrado por las colinas que lo rodeaban. Las laderas de este estaban cubiertas de árboles que descendían hasta la llanura, formando grupos en las suaves pendientes y depresiones visibles aquí y allá. Seguí con la vista al serpentear del camino y vi que trazaba una curva cerca de uno de los más densos grupos de árboles y luego se perdía tras él. Mientras miraba, noté un hálito helado en el aire y comenzó a nevar. Pensé en los kilómetros y kilómetros de terreno desguarnecido por los que había pasado
y me apresuré a buscar cobijo en el bosque de frente. El cielo se fue volviendo cada vez más oscuro y a mi alrededor se veía una brillante alfombra blanca cuyos extremos más lejanos se perdían en la nebulosa vaguedad. Aún se podía ver el camino, pero mal, y cuando corría por el llano, no quedaban tan marcados sus límites como cuando seguían los hondanadas. Y al poco me di cuenta de que debía haberme apartado del mismo, pues dejé de notar bajo mis pies la dura superficie y me hundí en tierra blanda. Entonces el viento se hizo más fuerte y sopló con creciente fuerza hasta que casi me arrastró. El aire se volvió totalmente helado y comencé a sufrir los efectos del frío a pesar del ejercicio. La nieve caía ahora tan densa y giraba a mi alrededor en tales remolinos que apenas podía mantener abiertos los ojos. De vez en cuando el cielo era desgarrado por un centellante relámpago y a su luz solo podía ver frente a mí una gran masa de árboles, principalmente cipreses, y tejos completamente cubiertos de nieve. Siga, por favor, Isa Castillo. Pronto me hallé al amparo de los mismos, y allí, en un relativo silencio, pude oír el soplar del viento en lo alto. En aquel momento, la oscuridad de la tormenta se había fundido con la de la noche, pero su furia parecía estar abatiéndose. Tan solo regresaba en tremendos resoplidos o estallidos. En aquellos momentos el escalofriante aullido del lobo parecía despertar el eco de muchos sonidos similares a mi alrededor. Gracias, Isaac. ¡Aú! En ocasiones, a través de la oscura masa de las nubes, se veía un perdido rayo de luna que iluminaba el terreno y que me dejaba ver que estaba al borde de una densa masa de cipreses y tejos. Como había dejado de nevar, salí de mi refugio y comencé a investigar más a fondo los alrededores. Me parecía que entre tantos viejos cimientos, como había pasado en mi camino, quizás hallase una casa aún en pie, que aunque estuviese en ruinas, me diese algo de cobijo. Mientras rodeaba el perímetro del bosquecillo, me di cuenta de que una pared baja lo cercaba y siguiéndola hallé una abertura. Allí los cipreses formaban un camino que llevaba hasta la cuadrada masa de algún tipo de edificio. No obstante, en el mismo momento en que la divisé, las errantes nubes oscurecieron la luna y atravesé el sendero en tinieblas. El viento debió de hacerse más frío y pues noté que me estremecía mientras caminaba, pero tenía esperanzas de hallar un refugio, así que proseguí mi camino a ciegas. Me detuve, pues se produjo un repentino silencio. La tormenta había pasado y quizá en simpatía con el silencio de la naturaleza, mi corazón pareció dejar de latir. Pero eso fue tan solo momentáneo, pues repentinamente la luz de la luna se abrió paso entre las nubes, mostrándome que me hallaba en un cementerio y que el objeto cuadrado situado frente a mí era una enorme tumba de mármol, tan blanca como la nieve que lo cubría todo. Con la luz de la luna llegó un tremendo suspiro de la tormenta que pareció reanudar su carrera con un largo y grave aullido, como el de muchos perros o lobos. ¡Aú! Me sentí anonadado y noté que el frío me calaba hondo hasta parecer aferrarme el corazón. Entonces, mientras la oleada de la luz lunar seguía cayendo sobre la tumba de mármol, la tormenta dio muestras de reiniciarse, como si quisiera volver atrás. Impulsado por alguna especie de fascinación, me aproximé a la sepultura para ver de quién era y por qué una construcción así se alzaba solitario en semejante lugar. La rodeé y leí sobre la puerta dórica en alemán: Condesa Dolingente Granz, en Estiria. Buscó y halló la muerte en 1801. En la parte alta del túmulo y atravesando aparentemente el mármol, pues la estructura estaba formada por unos pocos bloques macizos, se veía una gran vigueta o estaca de hierro. Me dirigí hacia la parte de atrás y leí esculpida con grandes letras cirílicas:
Los muertos viajan deprisa. Y hasta ahí llegamos, chicos, y se va a quedar con la duda de qué sucedió. Y si quiere igual... Katy, si no, ahorita me hizo el cuento. Y si ahorita, exacto, y si no quiere quedarse con la duda, sígale nomás leyendo, chicos, hasta terminar. Con esa lecturita terminamos el libro de obra literaria. Y pues no se olvide de realizar de deber la poslectura, ¿no? Los ejercicios del taller de la página número 78. ¿Sí? Hasta tomarle, por favor, lista. Avancemos un poquito el de 78, que es lo que estábamos tratando esta primera parte del cuento. Este es evidente un cuento de terror, con todos sus elementos. ¿Sí se dio cuenta que este sí tenía todos los elementos de un cuento de terror? Vamos a describirlos en los espacios que corresponden. El ambiente terrorífico, la noche de Walpurgis, la tormenta, la oscuridad, el escenario. Describe todos estos elementos. Entonces, vamos a describir cómo era la noche de Walpurgis. A ver, ayúdeme, por favor, Micaela Zuleta. ¿Cómo era esa noche? A ver, entonces ayúdame, Ariana Ortiz. ¿Cómo era esa noche, por favor? Era tenebrosa. Ya, la noche era tenebrosa. Usted irá aumentando más. Si cree que está muy cortito lo que nos dice el Ariana, usted le aumenta más. ¿Cómo era la tormenta? A ver, ¿quién me puede describir cómo era la tormenta? A ver, ayúdenme, por favor. No están participando. Alan Chiluisa, ¿cómo era la tormenta? ¿Verá que estamos? Le estoy ayudando a avanzar algo del deber. ¿No? No veo a nadie levantando tampoco la... Era muy fuerte. Ya, la tormenta era fuerte. ¿Qué más tenía la tormenta? Fría y oscura. Eso, la tormenta estaba fría y oscura, muy bien. ¿Cómo era la oscuridad? ¿Cómo era la oscuridad? Oscuro. Oscuro, claro que era oscuro, pero ¿cómo más era la oscuridad? ¿Cómo le describen aquí la oscuridad? ¿Se ha dado cuenta usted que cuando se va al campo y se le daña por ahí el carro en la noche? ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Qué siente usted? Porque hay oscuridades que no son tan tenebrosas. Cuando está en la casita y está solito. A ver, Francis. Yo cuando estoy en la casita yo estoy solito me siento re tranquilo. Pero cuando voy al campo y se me da daño el coche, estoy re asustado. Claro, porque a veces la oscuridad es tenebrosa, dicen, ¿no es cierto? Da miedo. Da miedo, ¿no es cierto? Así se le ha quedado alguna vez a mí, sí, como 2 veces se me quedó el carro en medio de todo el maizal, ahí sí puedo decir, chicos. Y sí, cuando sobre todo se escucha el viento soplar y suena... Y de repente ya no se escucha nada, como que se le hiela la sangre y se imagina usted lo peor, ¿no es cierto? Entonces, va a terminar de leer esta parte de la historia y va a llenar los talleres, ¿de acuerdo? Me gusta. Fuera la grabación.